¿Están listos para acompañarme en un nuevo capítulo de Escena del Crimen? Hoy vamos a irnos a 1998. Ahí le mataron a un empresario muy conocido, se van a acordar del balneario que él en ese momento administraba, de una manera muy rara, unas circunstancias algo oscuras, muy confusas. Y si bien encontraron a los supuestos autores materiales, los intelectuales nunca aparecieron. Acompáñenme en esta nueva historia de Escena del Crimen. Y ahora vamos a conocer a los protagonistas. Les decía que era un importante empresario, también tenía un sitio muy concurrido en verano, que lo van a ubicar rápidamente, Pinamar. Bueno, él era propietario de ese sitio y era el año 1998 cuando fue víctima de este brutal asesinato. Tenía 59 años en ese momento Luis Acosta Brites, este empresario paraguayo, oriundo de la ciudad de Luque. De hecho, ahí tenía su mansión frente a la Estatua de las Presidentas, una importante casa. De profesión empresario, se dedicaba al rubro inmobiliario, entre otras cosas que manejaba este hombre importante para la época, de una fortuna también muy importante para ese momento. Los autores eran dos, o fueron dos en aquel momento, identificados por la investigación. María Eugenia Miranda Pereira, 28 años, paraguaya también, oriunda también de Luque, empleada doméstica, es el oficio que había consignado para la policía en aquel momento. Y el otro es también un empleado de la familia, se trata de Ramón Eugenio Ortiz Ferreira, de 34 años, asunceno, paraguayo, nacionalidad paraguaya, carpintero, de oficio carpintero, se dedicaba a hacer algunas que otras cuestiones en la casa. Él habría confesado el crimen ante los investigadores, pero en aquel momento había dicho que supuestamente el propio empresario, la propia víctima, los contrató para matar a su familia, pero que ellos decidieron invertir eso y matarlo a él. Algo bastante confuso en aquel momento que hacía un poco manejar la teoría del actor intelectual, es decir, alguien más por encima de los empleados que habrían supuestamente decidido sin tener, digamos, una cuestión importante detrás, más allá de quizás de haber recibido dinero o no haberlo recibido. ¿Cuál fue la motivación detrás de todo eso? Es lo que no cerró mucho en aquel momento. Vamos a la crónica, sin adelantarnos mucho a los eventos. Esto sucedía en el año 1998, bastante temprano, en septiembre de ese año. La familia se disponía a la cuestión de rutina. El señor Luis Antonio se levantó, como es habitual, a tomar su café, leer el diario, el periódico en ese día, hojeaba cada página de los periódicos en aquel momento. La esposa se encargaba de los chicos, de llevarles al colegio, entre otras cuestiones. Y ahí, cuando quedó solo, fue que ocurrió todo. En una extraña situación, él termina muerto a puñaladas. ¿Qué pasó? Emeteria Celedonia Riveros salió de su casa muy temprano. Eran las 6:30 de la mañana del lunes 21 de septiembre del año 1998. Como todos los días, la mujer debía llevar a sus 3 hijos al colegio, mientras Luis Antonio Acosta, su marido, estaba ya también despierto, listo para empezar la jornada en la casa. Como de costumbre, el empresario de 59 años cumplía estrictamente su rutina. Mientras disfrutaba de su desayuno, hojeaba el periódico, un ritual mañanero que no exceptuaba días para enterarse de todo lo que había ocurrido un día antes. Esa mañana, la empleada, Eugenia Miranda, solo le sirvió para desayunar un té caliente. Por algún motivo, él no se sentía del todo bien. Una repentina pausa hizo Luis Antonio en la lectura cuando observó acercarse la silueta de Eugenia. Con una pistola en la mano, la mujer ingresó al comedor y le ordenó que se moviera. Luis no se resistió, cumplió las exigencias de la empleada sin hacer movimientos extraños. La mujer lo llevó hacia uno de los pasillos de la lujosa residencia situada en la entrada misma de la ciudad de Luque, frente a la Estatua de las Residentas. Desconcertado, Luis no podía comprender qué ocurría, hasta que vio de frente a la muerte, pero no pudo verle el rostro.
Apenas se encontró con el verdugo, sintió la hoja del cuchillo penetrar su cuerpo 3 veces. Luis Antonio cayó al suelo, sin siquiera poder defenderse. La sangre se desparramó a su alrededor. Aumentó el ambiente tétrico así en la escena. Luis murió prácticamente en el instante. La policía, alertada por una llamada desesperada de Eugenia, no tardó en llegar a ese lugar. Los agentes comenzaron su interrogatorio y la empleada parecía algo nerviosa. Durante su relato explicó que encontró sin vida a su patrón, pero toda la escena del crimen llamó mucho la atención a esos policías. En la casa todo estaba en orden, todo estaba en su lugar. No existían rastros de resistencia o de un robo o algo que lleve a una situación para poder explicar ese salvaje ataque. Sin muchas vueltas, para la policía, la mujer pasó a ser la principal sospechosa del asesinato. Pese a ser quien dio aviso de lo que pasó, Emeteria Celedonia volvió a casa alrededor de las 9:30 de aquel día, luego de dejar a los hijos en el colegio y realizar algunas diligencias en el centro de la ciudad. A su regreso, se encontró con el espantoso suceso. Ahora que ya tienen los detalles de cómo había ocurrido, nos vamos a remitir a diseccionar toda esta historia. Por parte, en heridas que hablan, en aquel momento se determinó que la muerte fue brutal. Hay lesiones de defensa que podrían o pudo haber significado como un elemento muy importante para la policía para determinar quién fue el autor material de todo esto. Y también dentro de esa pelea, porque las heridas defensivas hablan de eso, existieron heridas letales muy importantes que le infligieron a la víctima. Según el parte del médico en aquel momento, habla de prácticamente una degollación. El empresario de 59 años fue herido con 3 puñaladas certeras en el cuello bajo la zona maxilar, es decir, en esta zona la habrían clavado con una hoja bastante filosa de cuchilla, un puñal de cacería que atravesó las arterias, la vena carótida, y eso había generado su desangramiento muy rápido. En cuestión de segundos se habla que prácticamente él falleció en ese momento por la pérdida de grandes cantidades de sangre, y posteriormente se determina la causa de muerte como un shock hipovolémico por el mismo fenómeno. Entonces estamos hablando que eso no fue una cuestión de sorpresa, no es que alguien vino a tomarlo por atrás a traición y le rebanó el cuello, sino que en realidad lo tomó de frente, le infligió las heridas bajo el maxilar, es decir, a su vez permitió que la víctima se haya intentado defender por una cuestión instintiva tal vez, y eso fue uno de los puntos que podríamos catalogar como cabo suelto, pero eso vamos a verlo más adelante. Un buscador de tesoros, así podríamos definir hoy con el relato, el testimonio, lo que investigó la producción en torno al perfil de este hombre, de este empresario, de Luis Antonio Acosta. Él se caracterizaba por eso, por tener la creencia que podía encontrar lo que conocemos nosotros en la cultura nuestra como plata de vivir. De hecho que había muchas historias en torno a las actividades fuera de su profesión o fuera de su oficio como empresario de Luis, y los vecinos en ese sentido lo conceptuaban muy puntualmente como una persona dedicada en lo absoluto a eso. Quizás su fortuna también podría respaldar esa teoría. 7 millones de dólares en la época, y en cualquiera tal vez, en esta también es una muy buena fortuna, y era la que en aquel momento lo ponían como una de las personas más importantes. Una pequeña semántica de Luis para entender quién era la víctima y quizás entender por qué lo mataron. ¿Quién era Luis Antonio? Luis Antonio Acosta era un exitoso empresario del rubro de la inmobiliaria. Por aquellos años también explotaba un complejo veraniego en la cordillera ciudad de Piribebuy.
Una particularidad del hombre era que en todos sus negocios empleaba a las mujeres que alguna vez habrían sido sus parejas. En el complejo turístico de Piribebuy mantenía a Arminda Rojas y al frente de la inmobiliaria estaba una mujer de nombre María Asunción, a quien había nombrado administradora de todas sus empresas. Como un buen empresario, era enérgico y precavido. Las tensiones no eran muy frecuentes. Acosta sabía cómo manejar la situación. Era un hombre conocido por su carácter tranquilo. Además de su ajetreada vida empresarial, durante toda su vida, Luis Antonio dedicó sus tiempos libres a ser un empedernido buscador de tesoros. En el barrio no faltaban las historias acerca del descubrimiento que hizo en la ciudad de Piribebuy. Durante toda su vida acumuló una fortuna que en la época era el monto casi inimaginable para cualquiera: $7 millones. Emeteria Celedonia era su segunda esposa y en reiteradas ocasiones denunció ante los agentes de la comisaría de Ñuguazú, en Luque, que escuchaba ruidos en el techo de la casa, por lo que la policía constantemente hacía guardias frente a la casa de la familia. En el barrio empezaron a tejerse varias hipótesis sobre la muerte de su esposo. Los comentarios no descartaban un crimen pasional o una vendetta por cuestiones económicas. No faltaba tampoco los comentarios sobre supuestas traiciones de su pasado. Luis Antonio Acosta Ibáñez, un empresario de 59 años, fue asesinado en el año 1998 por aparentemente sus empleados, o al menos eso la investigación policial confirmó en aquel momento. Lo asesinaron con un cuchillo de cacería que estaba en la casa, un instrumento que habrían encontrado ahí al parecer los empleados, y habría sido el carpintero el que finalmente le dio esas estocadas finales, en complicidad con la doméstica. Los dos que habían quedado solos con él después de que su esposa y sus hijos hayan salido de la casa allá por septiembre de ese año, muy temprano, antes de llegar a las 7 de la mañana. Así acabaron con su vida y despertaron, sí, muchas interrogantes en torno al por qué realmente le mataron a este empresario. Un multimillonario para el momento que tenía algunas particularidades de las cuales le vamos a contar en el próximo blog. ¿Qué preguntas probablemente podremos responder del por qué lo asesinaron? Pausa y ya volvemos. Año 1998. Era un 21 de septiembre de ese tiempo en la historia criminal, cuando una víctima se anota dentro de nuestros recuerdos, de nuestros archivos, como uno de los casos más sonados para aquel momento, para los finales de los 90. Se trata del empresario Luis Antonio Acosta Ibáñez, el dueño del famoso balneario Pinamar. A él lo mataron con estocadas de un cuchillo de cacería, una arma bastante filosa, de una hoja bastante pronunciada, de mucho filo, un arma certera, un arma que fulmina prácticamente en su uso. Y soy preciso en eso porque no solo el área elegida por el atacante para atacar, para infligir herida es lo importante, sino que también lo que pensó para poder matarlo. Bajo el mentón o bajo el maxilar inferior, a la altura de más o menos la vena, la arteria carótida, le había infligido esas 3 heridas. Y así murió desangrado este hombre, supuestamente en el pasillo de la casa. Lo raro de todo esto es que los agentes de criminalística en aquel entonces no estaban encontrando manchas en las paredes, salpicadura de sangre en las paredes. Y esto recuerdo a una famosa escritora inglesa, Patricia Cornwell, que había escrito un libro bastante importante que se llama Retratos de un asesino, el caso Jack el Destripador. Fue muy puntual cuando ella comienza a analizar la teoría del asesino zurdo. Porque en aquel momento Jack
habría utilizado siempre el arma blanca para asesinar a prostitutas en aquel momento, y uno de sus métodos más comunes era degollar a sus víctimas. Como era zurdo, generalmente las heridas comenzaban de derecha a izquierda, y eso generaba evidentemente un efecto regadío. Voy a tratar de ser no tan preciso para no ser muy chocante en ese sentido, porque básicamente lo que hacía eso era salpicar sangre con una gran presión contra paredes, y eso dejaba una huella dactilar, por decirlo así, muy particular que que el investigador tenía que reconocer. Pero nada de esto que estoy contando estaba en la escena del crimen. Y tal fue así la investigación que no tenían la certeza real de dónde lo había matado. Y lo peor en ese primer momento es que no colaboraban mucho los dos que estaban en la casa con él. Se trata, en ese primer momento al menos, se trata del carpintero y la doméstica. De hecho, que el carpintero había dado la teoría, la coartada, que sicarios habrían ingresado a matarlo al empresario utilizando un cuchillo. Algo que la policía no creía mucho. La investigación. La primera versión dada por Ramón Eugenio Ortiz era poco creíble para la policía. El empleado del fallecido dijo a los agentes que llegó a la casa cerca de las 8 de la mañana y detrás de él ingresaron dos hombres que le advirtió que estaban allí para matar a su patrón y que si él o la empleada María Eugenia se oponían, correrían la misma suerte. Según su relato, ambos sicarios encañonaron al dueño de casa, a Luis Antonio, lo saludó como si fueran viejos conocidos. Luego, estos asesinos introdujeron a la víctima a una de las habitaciones y con un arma blanca lo mataron. La versión del empleado no convenció a los investigadores en lo absoluto. Consideraban que un sicario lo hubiese asesinado con el arma de fuego y no con un puñal. María Eugenia fue interrogada y dio una versión totalmente diferente a la de su compañero. Ella dijo que no vio salir a nadie de la casa, pero después se desdijo mencionando que sí vio salir corriendo a unas personas en dirección al Parque Ñuguazú. Sin embargo, esta situación fue desmentida por los vecinos. Estas personas confirmaron que esa mañana nadie salió de la vivienda. Todas las extrañas circunstancias surgieron ante un escenario con el que se encontraron los investigadores al llegar al lugar del crimen. La situación entre ambos no dejaba de ser llamativa para la policía, que inició sus interrogatorios de rigor, sin saber aún que la respuesta sobre lo ocurrido tenía una complicidad entre ambos. Ninguno de ellos pudo ocultar por mucho tiempo la culpa, luego que la policía notara ciertos rastros de violencia en el cuerpo de Ortiz. Además, la escena parecía haber sido alterada. Luego de caer en varias contradicciones, los empleados no soportaron la presión policial y al día siguiente confesaron ser los asesinos. Bueno, era difícil creer realmente que personas asesinos a sueldo ingresen con un cuchillo a matar, cuando que en teoría el accionar común es el uso de armas por la efectividad, el uso de armas de fuego, digo. Bueno, aquí ya la historia estaba en la confesión. Finalmente no soportó la presión uno de los protagonistas, en este caso el carpintero, Ramón Eugenio Ortiz, y cuenta qué fue lo que sucedió, pero a su vez intenta justificar su acción diciendo que el empresario, este hombre, su víctima, realmente lo contrató decidió contratarlos, porque fue a la doméstica y a él, para asesinar a toda la familia, fingiendo que fue un robo o ocurrió, digamos, unas cuestiones de esa, para dar una coartada creíble, digamos, a la policía. Y por eso, como ellos no creían justo, decidieron invertir el contrato, porque eran testigos de cuestiones que ocurrían, cuestiones malas que sucedían dentro de la casa. Y sobre ese punto, la policía tampoco es que creía demasiado, porque al inspeccionar la casa, ellos no encontraron un desorden importante, ni puertas violentadas, ni placares desordenados.
ni sitios, digamos, donde uno pueda llegar a guardar dinero en desorden. Todo estaba arreglado en su lugar, lo que básicamente le decía a los investigadores que no hubo intención de robo. Entonces no les creyeron mucho. Y aquí es donde comienza nuestra historia a complicarse, porque si bien ya tenían a los autores materiales, la policía comenzaba a creer de que estas dos personas no actuaron solas, por motivación propia, que realmente alguien les contrató, pero no sabían quién. Dijeron que él los contrató. Durante su confesión ante los investigadores, Ramón Ortiz alegó que el propio Luis Antonio los había contratado. Según él, Acosta les había solicitado asesinar a su esposa, Emeteria, y a sus 3 hijos, pero al caer en cuenta de la magnitud de aquella petición, ellos decidieron matarlo a él. Pero los policías supieron que al día anterior al asesinato, Ramón Ortiz pasó la noche en la habitación de servicio, junto con Eugenia, a espaldas de su patrón. En aquel momento pulieron los detalles de su siniestro plan, y cuando el dueño de casa quedó solo, ejecutaron lo previamente planeado. La empleada, María Eugenia, confesó que decidió participar en la muerte de su patrón porque también estaba en la lista de víctimas del homicidio que supuestamente Luis Antonio había marcado. Pero al final, él la sacó de aquella lista para incluir a Ramón Eugenio Ortiz. Pero aquí lo simpático de toda esta historia es de que los homicidas, porque son el chofer y carpintero del señor Luis Antonio Acosta y su ama de llaves, se complotaron aparentemente para defender la vida de la familia del señor Luis Antonio Acosta, debido a que él presumiblemente les había contratado para exterminar a su propia familia. Ese chiste yo creo que no cabe ni en las películas más de tinte cómico. También contó a los policías que el domingo 20 de septiembre del año 1998 se enteró de todo. Supuestamente el propio Luis Antonio le contó detalladamente cuál era su plan y Ortiz debía morir porque no cumplió con lo acordado, lo de matar a su esposa y a sus hijos. Fue ahí que ella decidió aliarse con el chofer para acabar con la vida del mandante de los homicidios. Sobre esto, Ortiz comentó a los investigadores que al enterarse de eso por la empleada, él encaró al patrón con ayuda de María Eugenia, que se encargó de llevarlo a punta de revólver hasta el pasillo, donde al principio Luis Antonio dio pelea. Pero al final, el asesino logró herirlo 3 veces. Nosotros mantenemos la hipótesis de que el señor Luis Antonio Acosta fue ya muerto antes de que se le hayan infligido esas heridas. Tenemos algunos datos que hemos acercado al juzgado en forma verbal a los efectos de que se lleve a cabo esa exhumación. La señora jueza no ha tomado ninguna determinación en su momento, pasaron 6 meses. Ambos dijeron a los policías que se unieron en ese plan debido a que eran testigos de los constantes maltratos de Luis Antonio hacia la esposa y hacia los hijos, incluso hacia ellos mismos, a quienes se dirigía con insultos y menosprecio. Dentro de toda la historia presentada por los empleados, un solo detalle pudo ser confirmado. A través de un elemento clave, la policía logró ubicar a Ramón Eugenio dentro de la pelea que derivó de su reclamo. Sin embargo, aunque el crimen fue aclarado en lo que respecta a los autores materiales, nada se supo con respecto al verdadero móvil del asesinato. Los investigadores, al momento de elaborar diferentes teorías, aparentemente no tuvieron en cuenta que Acosta dejaba 3 mujeres y una fortuna valuada en $7 millones. Podría ser un elemento realmente efectivo, ¿verdad? Un bolígrafo. Pero lastimosamente a la víctima no le sirvió mucho, porque un bolígrafo tal vez como este fue el que utilizó el empresario para intentar defenderse.
si bien no pudo lograr disuadir el ataque furioso, bastante violento, iracundo de su atacante, sí pudo dejar rastros que sirvieron mucho a los investigadores, o que les sirvió a la policía para poder establecer quién realmente mató de los dos únicos que estaban en la casa a este hombre, a Luis Antonio. Y por sobre todo tener certeza de que realmente ellos le hayan matado. Porque casos hay donde generalmente las víctimas se echan la culpa por un trato que hayan tenido con el verdadero autor del crimen. Por ejemplo, gente de dinero que les dijo, o les pudieron haber dicho, mira, culpate vos, yo te voy a acompañar, nunca te voy a soltar la mano y te voy a acompañar económicamente también durante todo este proceso. Este no fue el caso para la policía al menos, porque encontraron en el rastro, en lo que dejó la víctima, al autor del hecho, es decir, al carpintero, rastros de heridas del bolígrafo. Manchas de sangre, heridas hechas con un bolígrafo. A través de un bolígrafo de la marca Parker, hallado muy cerca del lugar donde cayó muerto Luis Antonio, lograron recrear el momento del asesinato, pues ese bolígrafo tenía manchas de sangre. El ADN confirmó que pertenecía no solo a la incontrolable cantidad que perdió el fallecido, sino que a él mismo. En la punta, este elemento tenía pequeños restos de piel que habían quedado en la defensa que intentó ejercer Luis Antonio. También lograron determinar que con ese mismo bolígrafo, Luis Antonio logró dar golpes en el rostro a Ortiz. Con eso se explicaba todos los rastros de golpes que tenía el asesino. Estas eran heridas defensivas. Fue allí que Ramón logró atacarlo de frente, causándole esas heridas mortales. Para la policía constituyó un gran misterio por qué este hombre deseaba deshacerse de su esposa y de su hijo en la versión del carpintero. El puñal en una plantera. Tras la confesión de Ramón, la policía logró rescatar el arma homicida. El autor la había escondido en una plantera ubicada en el mismo pasillo donde acabaron con la vida de Luis. Era un cuchillo de cacería con mango de madera cuya hoja medía 15 centímetros. También incautaron un revólver calibre 38 milímetros con el cual María Eugenia dirigió al fallecido hasta el sitio donde lo esperaba Ramón. Ahí lo iban a matar. Ella confesó que lo dejó sobre un placar en la habitación de la esposa de Luis Antonio. Bueno, tenemos a la víctima, a los autores materiales, según la policía, un bolígrafo que dejó rastros y con eso la policía pudo decir efectivamente fue él, el autor confeso, realmente fue él el que lo mató porque tiene las heridas en los brazos, las heridas defensivas que le infligió la víctima con el bolígrafo que tenía. Y también tenían, sí, mucha confusión, porque la policía no estaba segura si realmente estas dos personas fueron los autores que planificaron la muerte y a su vez los autores materiales, ¿verdad? Ellos creían que había una persona más por encima, alguien que tenía un interés importante en acabar con la vida del empresario. Un interés económico, un interés de venganza, no sé, pero un interés. Y digo no sé porque en aquel momento y hasta ahora no se pudo aclarar esa situación. Pero sí les puedo contar de algunos detalles de la vida privada del empresario. Él tenía una vida, digamos, paralela, aparte de su esposa, con mujeres con quien había mantenido alguna relación en algún momento, amantes. Y a ellas les dio negocios para administrar. Y había una que era la principal entre todas, al parecer, que manejaba todo lo administrativo y financiero de este hombre. Se habla de una póliza de vida de por medio, un seguro de vida de por medio, valuado de manera muy importante. Háganse nomás los números de un hombre que tiene unas acciones o
o tiene dinero, tiene una fortuna valuada en 7 millones de dólares, ¿cuánto podría llegar a costar una póliza de seguro? Ese fue un dato también importante, sometido de hecho a pesquisa por los investigadores en aquel momento, pero lastimosamente no encontraron conexión entre los autores materiales y las personas sobre quienes ellos comenzaban a sospechar de haber dado la orden de muerte. Amante en la mira. Otra circunstancia que se incluyó en la investigación tenía que ver con la mujer que Luis Antonio había nombrado como administradora de todas sus empresas inmobiliarias, María Asunción Pundic, una joven de 38 años que en algún tiempo había sido su amante y con quien engendró 2 hijos. Llamó también la atención de las autoridades que Luis Antonio transfirió a nombre de ellas varias propiedades un tiempo antes de morir. La mujer fue detenida momentáneamente por los investigadores, eso para indagar más a fondo sobre su participación en la vida de Luis Antonio. Incluso los investigadores descubrieron que tenía un millonario seguro de vida, del cual su esposa, Emeteria, dijo no saber nada. Esto derivó en una minuciosa investigación sobre los bienes del fallecido. Su oficina fue lacrada y sus propiedades quedaron a cargo del juzgado hasta el término de la investigación. Sin embargo, la misma no avanzó demasiado y tanto la supuesta amante como la esposa fueron desvinculadas. En Escena del Crimen, evidentemente, nos caracterizamos por indagar más allá de lo que se publica en los medios de comunicación. Es decir, si bien son datos relevantes del momento, siempre tiempo después hay algunas cuestiones que aún danzan y rondan. En aquel momento y en este momento aún se sostienen varias teorías de conspiración, ajuste de cuentas, ¿verdad? Una venganza, con motivación financiera muy fuerte, una connotación económica muy importante. Pero también sí esa rabia que como elemento primordial para decidir ponerle precio a la cabeza de alguien, y más todavía de alguien muy cercano. Probablemente este hombre, Luis Antonio, tenía al verdadero autor de su asesinato, digo intelectual, muy cerca suyo. Y sobre esto es que decidimos explorar las dudas del caso. Quienes probablemente, según la investigación siempre, eran los autores intelectuales o sus perfiles podrían llegar a coincidir con las de algún autor intelectual. Muchos de ellos tenían motivación, pero ¿realmente lo hicieron? Bueno, eso nunca podemos responder. Ahí tienen. Las dudas del caso. Aunque Ramón y Eugenia se declararon autores confesos, la investigación judicial no prosperó casi nada. Existen varios puntos oscuros que no se investigaron suficientemente. Los investigadores no lograron determinar cuál fue exactamente la escena del crimen. En los pasillos no fueron halladas manchas de sangre, tampoco en la pared. Si el asesinato se registró en el pasillo entre 2 paredes, Ortiz dio el primer puntazo a la altura del cuello cuando Acosta estaba aún de pie. Pero sin embargo, no había manchas en ese sitio. Llamativamente, uno de los primeros policías en llegar a la escena del crimen fue el suboficial Hugo del Valle. El agente prestaba servicios en el puesto policial de Ñuguazú y llamativamente tenía un grado de parentesco con uno de los involucrados, el carpintero Ramón Ortiz. El policía llegó al lugar incluso antes que la jueza del caso y el equipo de criminalística, el que se encargó de levantar las evidencias. Resultó muy extraño, además, que el efectivo policial estaba designado a la seguridad de la vivienda de Emeteria, por orden del entonces jefe de la comisaría, el comisario Rogelio Benítez, quien otorgó la protección debido a las reiteradas denuncias de la mujer sobre las amenazas que había recibido y los movimientos sospechosos fuera de su domicilio. Supuestamente apareció personas sobre el tejado de la casa. Supuestamente la concubina Celedonia Rivero tuvo amenazas. Y ella concurría mucho en la policía de Ñuguazú.
en denuncia de ese caso y en investigación de las personas que supuestamente le amenazaban. El mismo comisario Rogelio Benítez Núñez, en un vehículo y en compañía de Meteria Celedonia Rivero, fue a pedir personales policiales al comisario Ibáñez de Piribebuy, con los cuales se hizo un despliegue policial pretendiendo demostrar influencia y coaccionar a los herederos legítimos del empresario asesinado presentes en el balneario Pinamar de Piribebuy. Esto está en el expediente, no digo yo. Esto es una cosa que se puede probar fácilmente. Uno de los abogados de la querella manifestó en el año 2000 que en varios pasajes de la investigación se insinuó que el comisario Rogelio Benítez tenía un relacionamiento muy cercano con la esposa de Luis Antonio Acosta. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Al volver, no todo está dicho en esta historia. Le vamos a contar la última parte de ella. ¿Hay o no justicia dentro de este caso? Pausa y ya volvemos. Luis Antonio, un conocido empresario multimillonario de los 90, fue asesinado en septiembre de 1998 con heridas de un arma de cacería, un cuchillo de cacería. Le habrían asestado 3 puñaladas bajo el mentón, afectándole la vena carótida y murió desangrado, lo mataron en ese mismo instante. Las sospechas apuntaron directamente a 2 empleados suyos, una empleada doméstica y un carpintero. En aquel momento también salieron dudas muy importantes con respecto a si realmente eran ellos solos los que mataron. Si bien el carpintero confesó ser el autor y algunas muestras forenses determinaron de que realmente él lo hizo por una herida defensiva hecha con un bolígrafo por la víctima al intentar repeler el ataque, los indican a él como el que propinó, digamos, esas estocadas. Y había una encubridora. Lo que nunca pudo determinarse es si hubo un autor o una autora intelectual detrás de todo esto. Habían perfiles, habían sospechas, pero no pudieron confirmar. La justicia llegó en su momento y hubo condena. Este fue el resultado de lo que dictaminó en aquel momento el fiscal, investigador y juez, a su vez, recordando que el sistema penal en aquel momento era así. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuántos años finalmente de condena para el autor principal? La condena. A solo meses de iniciarse el proceso, la justicia resolvió el caso respecto a los elementos que tenía a mano. Pese a que no pudo determinarse si existían o no autores morales o mandantes del crimen, la jueza Lourdes Cardoso falló contra Ramón Eugenio, la única persona contra la que se tenían pruebas certeras sobre su participación en aquel crimen. El carpintero fue condenado a 13 años de prisión en enero del año 1999. La empleada beneficiada con un proceso abreviado casi no conoció la cárcel, procesada solo por ser cómplice y encubridora del sangriento crimen. Ninguno de ellos llegó a hablar en aquel tiempo si otra persona los había contratado para matar a su jefe. Hasta las últimas instancias mantuvieron firme la versión de que Luis Antonio fue quien contrató a Ortiz Ferreira para matar a su esposa y a uno de sus hijos. Al cumplir las 3/4 partes de su pena, Ramón recobró su libertad. En noviembre del año 2011, aquella pena quedó extinta. Llegamos así al final de un capítulo más de Escena del Crimen, recordándoles que pueden volver a vivir este capítulo como todos los de las 4 temporadas en nuestro canal de YouTube en Unicanal. Ahí tienen todos los capítulos, a medida que transcurre la semana ya pueden volver a verlos nuevamente. De hecho que tienen también capítulos desde la primera temporada de casos bastante importantes, así que siempre los invitamos a poder disfrutarlos. Quiero agradecer nuevamente a nuestros amigos de Galano Muebles. Este sofá es de ahí, bastante cómodo para ver el fútbol, para estar evidentemente disfrutando en familia. Un super sofá como esto lo van a encontrar ahí
en Perón y Agustín P. Justo. Ellos tienen ofertas importantísimas hasta cierre de la sucursal, de ahí de las que le había mencionado, Perón y Agustín P. Justo, y esto va a ir hasta diciembre, así que pueden aprovechar y adquirir muebles de mucha calidad y comodísimos como estos. Nos reencontramos la próxima semana en un capítulo más de Escena del Crimen.